Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:36, 5,4 grados en el exterior del estudio A1 de nuestra nave del misterio. No os voy a engañar, hay un tema que a mí siempre me ha parecido especialmente espinoso. He mostrado siempre mis dudas, pero nunca ha dejado de sorprenderme, que quizás es lo bueno que tiene esta profesión, que nos sorprende casi todo. Es cierto que hay una serie de personas, algunas acabaron muy mal, otras vertieron toda la experiencia que tuvieron en algo positivo, pero ninguna de ellas pudo pasar por alto una serie de sucesos que marcaron sus vidas. En los años 70, sus hechos empezaron a ser bien conocidos. Antes, en esta misma ciudad, en Madrid, hubo asociaciones que se juntaban casi junto a la lumbre para hablar de los famosos ovnis, platillos volantes, se decía en la época, luces en los cielos. Era un fenómeno ajeno al ser humano, era un fenómeno que coincidía con el anhelo del hombre por llegar al espacio. Pero cuando llegamos parecía que esa etapa ya había pasado. Se requerían casos más espectaculares, otras historias. No lo supimos en aquel tiempo, o los que vivían en aquel tiempo, pero en el año 68, en Estados Unidos, hay un libro que marca un antes y un después. Fijaos qué título. Lo escribía John Fuller y se llamaba El viaje interrumpido. Hablaba de una pareja, Barney y Betty Hill, que, bueno, no solo habían visto uno de esos objetos de los que tanto hablaba la prensa, sino que habían sido casi obligados a penetrar en su estructura. En España había personas como Fernando Sesma y otros que vamos a conocer esta noche que ya llevaban mucho tiempo hablando de lo que llamaron, y abro inmensas comillas, fenómeno contacto. Precisamente esta música que pone Juanma Frasquet, nuestro lugarteniente en la nave del misterio, a mí siempre me ha recordado esta historia, y no sé por qué. Quizá había algún vídeo de pequeño hace muchos años, quizá de Fernando Jiménez del Oso, cómo no, con esta alfa, esta música que tiene pues unos 30 años. Justo el momento en que explota este misterio en España, y lo hace de diferentes maneras. Vamos a conocer casos de personas que murieron, decepcionados por los supuestos hermanos cósmicos. Vamos a conocer a otros y vamos a hablar con ellos que siguen enganchados al tema y que cada vez que salen al campo dicen, o las cámaras registran, fenómenos aéreos no identificados. Si me permitís, antes de todo eso, vamos a escuchar una grabación que no se oye muy bien. Es un pequeño fragmento, solo como botón de muestra, para que veáis hasta dónde llega este fenómeno. Es un importante historiador. Bueno, es uno de los más grandes historiadores, sobre todo de la documentación base de la República. Hace bien poco escribía un libro al que le deseamos toda la suerte del mundo sobre los españoles en los campos de concentración nazis. Lo editaba La Esfera. Eduardo Pons Prades es un caso paradigmático de lo que íbamos a contar. Gente como vosotros, como yo, como cualquier oyente, que de repente, sin venir a cuento, vio cómo su vida cambiaba 360 grados. Muchos quisieron olvidar, otros no han podido. Brevemente, Carmen, primero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Tema apasionante, ¿eh? Sociológico y complicado. Para mí, sobre todo, sociológico, porque las mentes de esos supuestos seres que dicen estar en contacto con seres, valga la redundancia, de otros mundos, ¿por qué llegan a creer que estamos en contacto con ellos? ¿Qué pruebas han obtenido para dar esas teorías? Pues bueno, esta noche yo creo que vamos a hablar con muchos de ellos y vamos a conocer esa historia, también cómo cambió su vida después de esos contactos con esas supuestas naves extraterrestres. Uno de los más sorprendentes es este caso, porque una persona de tal relieve, de tal importancia en el mundo de la escritura y de la historiografía, ¿cómo se puede arriesgar a decir que estuvo 7 horas dentro de un platillo volante? Estamos hablando de Eduardo Pons Prades. ¿Quién es Eduardo Pons Prades? Nació en Barcelona el 19 de diciembre de 1920. En 1937, después de colaborar en el Consejo Económico de la Madera Socializada, en la CNT, se alistó en el ejército republicano y combatió en Madrid, en el Segre y en el Ebro. Fue herido en Barcelona en 1938 y pasó a Francia al año siguiente
para sumarse a su ejército. Fue detenido el 5 de enero de 1946, pero logró fugarse 3 semanas después. Tras su etapa en Francia, de 1948 a 1964, regresó a España. Es miembro fundador de la editorial Alfaguara, además de colaborar en distintas publicaciones periódicas como Historia y Vida, Historia 16, El Correo Catalán, El Periódico o El Diario de Barcelona. Es autor de innumerables libros, entre los que se encuentran Los que sí hicimos la guerra, Los vencidos y El exilio o Crónica negra de la transición española. Después de una experiencia de contacto que tuvo en 1981, escribió una de sus obras más desconocidas, El mensaje de otros mundos. Editorial Planeta. Muchos se llevaron las manos a la cabeza. Muchos dijeron cómo el que dicen es el hombre más documentado del bando de la República y que ha hecho algunos de las enciclopedias más importantes de la Guerra Civil Española, cómo un hombre con esa categoría puede sacar esa portada, un rostro extraño azulado y ese título, Editorial Planeta, año 81, un libro inencontrable, El mensaje de otros mundos. Bueno, pues Miguel Pedrero, al que ahora vamos a saludar, que estará ya en la emisora de La Coruña, en la pequeña nave del misterio que tenemos en La Coruña. Allí está nuestro compañero. Acaba de sacar un libro que va a ser muy importante. Yo creo que de verdad es un ladrillo absolutamente fundamental para conocer este fenómeno, que es el fenómeno del hombre, de la mente humana, mucho más allá de lo que hay en el cielo. El fenómeno de la mente humana. Vamos a sortear 3 de ellos, pero antes, si te parece, Carmen, vamos a poner esa pequeña píldora. Os pido mucha atención porque, claro, esto no son documentos. Muchos de los de hoy no son documentos para poner en radio, sino son grabaciones. Por ejemplo, esta de nuestro compañero Miguel Pedrero, cara a cara con Eduardo Pons Prades. Luego nos contará un montón de detalles. Él cuenta cómo estuvo 7 horas en una nave, cómo al volver su coche en mitad de un bosque en una zona de Cataluña estaba girado por completo. Una historia que le cambió la vida. El historiador Eduardo Pons Prades. Estuve más o menos 7 horas y te digo por qué. Porque cuento la hora que salí de dejar a mi mujer en el hotel, del balneario, y yo seguro que se me pasaría de 9 menos cuarto a 9 y cuarto, más o menos. Pues yo subí a la nave, no sé, yo dejé el coche cuando entré, dejé el coche de cara al bosque. Cuando tuve que marcharme, estaba girado ya. Estaba con el morro para afuera ya. Esa es la primera. Hay un camino forestal que no puede hacer maniobra, pero tiene ya medio metro fino y a otro medio fino. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Carlos Barroso, Katia Rochat, pues todo el equipo, ya hemos dicho, Juanma Frasquet, Carmen Porter, y bueno, un documento, repito, desgraciadamente difícil de escuchar, pero era Pons Prades hablando de, bueno, yo estuve en la nave además con total naturalidad, 7 horas, ese libro. Muchos de los compañeros yo creo que no se lo perdonaron nunca, esa especie, ya no de decir he visto un ovni, oye, que cualquiera puede ver un objeto y no saber lo que es, sino ser consciente de ese fenómeno. Sobre ese fenómeno va el libro que hoy sorteamos, Carmen. Pues sí, que como siempre, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a tener a Miguel Pedrero, que es autor de este libro, por si queréis hacerle pues todas las cuestiones que tengáis en mente, si queréis preguntarle sobre los principales contactados, qué es de lo que habla su libro. Contacto, comunicación con seres de otros mundos. Vamos a sortear 3 ejemplares, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Como siempre os digo, un fenómeno muy peliagudo, porque seguramente es un fenómeno más terrenal que extraterrestre, o no lo sé, o puedo estar yo muy equivocado. Vamos a escuchar a muchos de ellos. Con Manolo Cruz, nuestro compañero técnico en Coruña, está Miguel Pedrero. Miguel, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Pues bueno, imagino que es sorprendente todavía escuchar esa parte pequeña de la grabación que tú hacías, Eduardo Pons Prades. Él nos explicaba, ¿qué explicaba, Miguel? ¿Qué explicaba este historiador que imagino que se la jugó haciendo esa declaración? No solo confesando que vio un ovni y estuvo dentro de él, sea lo que sea el fenómeno ovni, sino que encima Editorial Planeta, que no es una editorial pequeñita precisamente, hizo esta especie de testimonio de confesión, ¿no? Sí, fíjate que estoy recordando que Pons Prades me decía que su editor en ese momento, un importantísimo editor español, probablemente el más importante, le aconsejó que no solo no sacara el libro, sino que no hiciera demasiada mención a esta experiencia porque podía repercutir en su credibilidad como historiador. Sin embargo, Pons Prades pues decidió darlo a conocer, porque él es un hombre, cualquiera que lo conozca o lo haya entrevistado lo sabe, que esto lo cuenta con absoluta naturalidad, como te puede contar sus experiencias en la guerra civil
sus experiencias como periodista, es decir, es una experiencia más en su vida y así lo cuenta. Yo me acuerdo que cuando estaba hablando con él venía acompañado de un importantísimo abogado que es el presidente de una asociación pro-republicana, y que cuando veía de lo que estaba o escuchaba de lo que yo estaba hablando con Pons Prades ponía una cara absolutamente de susto. Yo lo noté, Pons Prades lo notó, entonces se giró hacia él y le dijo, pero hombre, tú no sabías esto, yo nunca te conté esto. Y dice, pues no, Pons, es la primera vez que lo escucho. Y dice, pues escucha, que esto es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, me empezó a relatar su extraordinaria experiencia. Pues la noche, bueno, es, nunca mejor dicho, insólita, porque este tema se presta a multitud de interpretaciones y queremos conocer las vuestras. Contacto es el libro del Archivo del Misterio, de Editorial Edad, de Miguel Pedrero. Las críticas a ese libro de momento han dicho que va a ser uno de los clásicos. Como es tan amplio el tema, hemos querido esta noche solo reducirlo al tema español, es decir, a los personajes, como Pons Prades u otros, que realmente marcaron tendencia, si se puede marcar tendencia, en este asunto en nuestro país. Haremos otro programa sobre lo que fue el fenómeno a nivel mundial. Miguel, ¿qué sentías tú al hablar con Pons Prades? Es el ejemplo vivo. Tú empiezas el libro diciendo ¿por qué a mí? Es decir, muchas de estas personas, este historiador republicano tan prestigioso, tan reputado, tantas obras importantes, no esperaba, no tenía ningún interés en el tema OVNI, no quería ser protagonista de esa cosa que si le llega a pasar ahora seguro que se lo pensaba dos veces y la gente se hubiera reído de él. A cualquiera le ha podido ocurrir esto, sea lo que sea, ¿no? Claro, me he encontrado con bastantes testimonios de personas con sus trabajos, con diferentes ocupaciones, pues desde médicos, a ingenieros, a militares, que se encontraron con el fenómeno cara a cara y desde luego no se lo esperaban, y no solo no se lo esperaban, sino que no les hacía gracia estar inmersos en ese mundo que no entendía. Son lo que los investigadores llamamos contactados visuales, es decir, aquellas personas que empiezan entrando en contacto con este extraño fenómeno, pues viendo una serie de luces, viendo una serie de aparatos extraños, y a partir de ahí suelen venir los mensajes. Yo estoy recordando uno de los casos, el caso con el que abro el libro, de Andrés, un ingeniero gallego, con el que tuve una experiencia, bueno, que creo que me marcó y me marcará para toda mi vida. Y este hombre, pues, a raíz de una experiencia en unos montes de la provincia de Lugo, en el que pudo ver un aparato aterrizado con forma de platillo volante y unos seres, pues me contaba que empezó a tener toda una serie de experiencias. Era un hombre, te puedo decir, que no tenía absolutamente ningún interés en el tema OVNI, ni le interesaba el mundo paranormal, ni quería saber absolutamente nada de esto. Incluso a mí me llegaba a decir, yo es que a veces recibo una especie de mensajes mentales y no sé lo que me quieren decir y ni me interesa. Y en otras ocasiones veía este tipo de aparatos por las noches, porque él se dedicaba a arreglar equipos informáticos de empresas, etcétera, y viajaba mucho, sobre todo por toda Galicia, y veía este tipo de aparatos, incluso los fines de semana con su mujer y sus hijos, cuando se iba a pescar o se iba al campo, muchas veces eran acosados por este tipo de aparatos, y a mí me decía que su familia ya se lo tomaba un poco a broma y no le daban demasiada importancia, demasiado interés a lo que pasaba, pero él vivía esos fenómenos y buscaba una respuesta, y contactó conmigo como podía haber contactado con cualquier otro investigador, ¿no? Y con esa persona yo tuve, como te digo, una experiencia que me marcaría para toda la vida y que cuento en el libro porque creo que es mi obligación, porque si los investigadores queremos que los testigos nos cuenten sus experiencias, en muchas ocasiones arriesgando su puesto de trabajo, su credibilidad, ¿cómo no vamos a contar los propios investigadores nuestras propias experiencias? Pues me parece absolutamente valiente, porque lo que hay que dejar muy claro, Miguel, es que en el siglo XXI, en el 2005 que estamos viviendo, y ya desde hace unos años, contar esto es un riesgo. Y yo quizá a veces se me olvida, pero hay que siempre dar las gracias no solo a los que hablen de este asunto, sino a todos los que hablan de lo extraño, a las ya más de 1000 personas que han pasado testigos por Milenio 3, pues darles primero un abrazo fraternal, porque se juegan mucho muchas veces. ¿A ti qué te ocurrió? Si se puede adelantar algo, aunque yo sé que la gente lo leerá muy atentamente, pero una experiencia de esas que imagino que a uno le hace pensar muchas cosas sobre este fenómeno, porque casi todos los investigadores somos muy incrédulos respecto a este fenómeno, ¿verdad? Sí, desde luego yo el primero. Yo te voy a narrar, si quieres, un poco por encima esta experiencia, pero yo tampoco le encuentro ninguna explicación y simplemente me limito a narrar lo que viví aquella noche. Bueno, pues
Pues, como te decía, con este hombre, después de realizar una serie de entrevistas, como en muchos otros casos de contacto, lo que tienes es un testimonio de una persona creíble que te cuenta algo increíble. Pero a partir de ese momento eso queda ahí, es decir, ¿qué puedes hacer tú con eso? Puedes investigar hasta cierto punto. Entonces le propusimos tener un encuentro previa cita. Un encuentro previa cita son una frase, unas palabrejas muy habituales en el mundo del contactismo, que quiere decir que estos seres o estas inteligencias o lo que sea que contacta con un ser humano, con una persona, pues cita o a esta persona o una serie de personas en un determinado lugar a una determinada hora y allí aparecen una serie de fenómenos. Bueno, pues el caso es que nosotros, digo nosotros porque entonces formaba parte de un grupito de investigación de La Coruña, que formábamos varias personas, pues decidimos el día, el lugar y la hora, que fue el 9 de diciembre de 1994 en el Monte de la Espenuca, que es una especie de mirador cercano al Ayuntamiento de Betanzos, al pueblo de Betanzos. Y allí llegamos a las 7:15, 7:20 de la noche con este contactado, 3 personas. Y en realidad no esperábamos observar absolutamente nada, allí estábamos con nuestras cámaras, nuestras cosas. Y bueno, sería muy largo de contar todo lo que pasó aquella noche, pero a las 8:17 de la noche, y me acuerdo perfectamente de esa hora, pues vimos a lo lejos un punto, un foco de luz, y este hombre, el contactado, empezó a decir: ahí están, ya vienen preparados, ¿no? Bueno, nosotros, pues, incrédulos, decíamos, bueno, de este hombre que nos está hablando. A todo esto nos empieza a cubrir una especie de, que eso es algo muy curioso, una especie de niebla, ¿no? En ese mirador empieza a rodearnos y de pronto vemos pues lo que son 2 puntos de luz, luego 3 puntos de luz, perdemos la perspectiva porque ese objeto se iba acercando y la niebla nos impedía ver ese objeto, y al final pues vemos salir de la niebla un objeto de aspecto romboidal, aristas redondeadas, que volaba muy muy bajo. De hecho podíamos escuchar el ruido del aire dando en un fuselaje metálico, ese típico sonido lo podíamos escuchar, volaba muy bajo. Yo creo que si le tiraba una piedra le acertaba, y allí pudimos sacar fotos y fotos, sobrevolar justo sobre nuestra vertical, y en un momento determinado pues aquello, tal como vino, desapareció, y curiosamente cuando fuimos a revelar esos carretes aparecían absolutamente velados. Allí no aparecía nada, eso que habíamos sacado fotos con flash, sin flash, pero sin embargo en una de las instantáneas, uno de los negativos, sí se podía apreciar lo que era un foco luminoso que partía del cielo y iluminaba unos árboles. Curioso, este no es el objeto que vimos, sino algo que uno de los miembros del grupo, José Lesta, y el contactado, Andrés, pues dijeron haber visto por el rabillo del ojo, pero que el resto de las personas que estábamos allí no habíamos visto, y eso fue lo que quedó plasmado en la foto cuando ninguno de nosotros recordábamos haber fotografiado este objeto o esta luz que fue instantánea, ¿no? No sabemos qué hay detrás del fenómeno contacto, sobre el que ha escrito Miguel Pedrero, que si podemos dar fe de algo es que junto a José Lesta, con el que hablaremos también dentro de pocas semanas, es que tiene una bien merecida fama de serios investigadores y sobre todo siempre en el lugar de los hechos. Han entrevistado a mucha gente, a muchísima. Vamos a hablar de fraudes, vamos a hablar de posible manipulación mental, porque habéis escuchado que muchas de estas personas, muchos de estos contactados, entre comillas, repito, lo que sufren es una especie como de conexión con algo que les produce una serie de cambios en su vida y empiezan a transmitir una serie de informaciones que a veces son completamente absurdas. No me van a perdonar los oyentes de 7640, ¿verdad, Carmen? Si no te pregunto, Miguel, aunque lo revelas perfectamente con fotografías, con documentos, ¿qué le pasó en esas 7 horas a Pons Prades, al historiador? ¿Dónde estuvo esas 7 horas? Bueno, pues él cuenta que él venía de dejar a su mujer en un balneario en el sur de Francia y se dirigía hacia Perpiñán para pasar allí la noche y luego regresar a su casa en Barcelona. Y él cuenta que se metió por una especie de camino forestal, se desvió del camino, no sabe muy bien cómo, y se perdió. Entonces vio una luz a lo lejos, pensó que era una casa, entonces se apeó del coche, se acercó a esa luz y entonces ya observó que se trataba de un objeto con la típica forma de platillo volante, así me lo describió él, que se sostenía sobre cuatro patas, y entonces abrió como una especie de trampilla y un ser que llevaba algo parecido a un mono, estaba enfundado en un mono que cubría todo su cuerpo y una especie de casco que llevaba en la cabeza, lo invitó a ascender a la nave. Y a partir de ahí, bueno, pues durante esas horas
la nave despega y tiene una conversación con varios de los seres que están ahí dentro. Pons Prades les pregunta sobre religión, les pregunta sobre política, les pregunta sobre el matrimonio, les pregunta cómo es la vida en su planeta, le pregunta muchas cosas y le transmiten pues cierta filosofía, ¿no? A mí me parece muy curioso, y esto es algo que sí quiero remarcar, que los extraterrestres que hablan con Pons Prades, digamos que coinciden mucho en su visión de la vida. Yo digo, y se lo decía a Pons Prades un poco en plan de broma, que estos extraterrestres parecían extraterrestres libertarios, ¿no? Con esa ideología. Es curioso que otros contactados, los presuntos extraterrestres con los que se comunican, tienen también una ideología muy diferente y que quizás concuerde un poco también con su forma de ver el mundo. Una reinterpretación de un suceso, claro, quizá anómalo, que adaptan a sus formas de pensamiento, pero que desde luego lo que no acaba de encajar es cómo una persona con ese prestigio se juega todo su trayecto literario, historiográfico, con una cosa tan increíble. Lo decía Miguel Pedrero, gente creíble contando cosas increíbles. ¿Por qué? Mucha gente también está pensando, Carmen, que eso podía ser perfectamente, sí, que lo vio, que estuvo dentro, pero algo no de otros mundos. Se habla también de operaciones para jugar con ciertos testigos. Estudios, dicen algunos, de las agencias de inteligencia para ver cómo actúa el ser humano creyendo que ha caído en poder de unos extraterrestres. Realmente es curiosísimo. Quizá el misterio esté mucho más cerca, no lo sabemos. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues muchos mensajes, muchas preguntas en el 7640. Por ejemplo, Carlos desde Zaragoza dice: pienso que este escritor Prades tiene su vida resuelta. ¿Por qué querría engañarnos? Creo que es un hombre valiente. Soy profesor de historia y conozco la obra de Pons y estoy alucinado. Yo tengo el libro OVNI en San José de Valderas, nos dice Jesús. ¿Puede valer? OVNI en San José de Valderas se refiere al caso perfecto de Antonio Rivera. Bueno, sí, otra historia. Vamos a tocarla de paso porque hay uno de los personajes que se dice que fue el primer contactado, Fernando Sesma Manzano, pero vamos a descubrir esta noche que no, que antes, hablamos de años 20, años 30, en España ya había gente que decía este tipo de cosas. Por supuesto, nadie le hacía caso. Kepa de Bilbao pregunta: ¿hace falta alguna característica especial para ser un contactado? Miguel, creo que todo el abanico social, desde lo más cualificado hasta las personas más humildes, se han encontrado con este misterio, ¿no? Sí, yo no sé qué características debería tener un contactado, no lo sé, lo ignoro absolutamente, pero lo cierto es que, como dices tú, y en el libro trato de plasmar esto, que son personas de todas las profesiones, de toda ideología, de todo nivel cultural, social o económico, los que se enfrentan con este fenómeno. Y en muchas ocasiones no solo tenemos su testimonio, sino que también hay fotografías, filmaciones o otras personas que son testigos de sus experiencias. Y en el caso de que citabas anteriormente, quizás te referías a Pascual Vázquez Cerracó, que tuvo sus experiencias empezó sus experiencias de contacto. Que ahora en la siguiente hora vamos incluso a escucharle. Sí, pues este hombre, no quiero adelantarme, pero este hombre en uno de los encuentros previa cita, en el que había varias personas, incluso algunos investigadores muy conocidos que no voy a citar porque ellos no lo han divulgado, tuvieron la oportunidad de fotografiar, cuando estaba amaneciendo a las afueras de Zaragoza, un objeto con forma de platillo volante. Esas son las instantáneas. Ahora lo contaremos, Miguel. Vamos a ver, nos despedimos ya, Carmen, simplemente con una batería de preguntas y seguimos con un montón de cosas en la siguiente hora. Fede desde Bilbao dice: la Policía Autónoma Vasca ha tenido un encontronazo gordo con un ovni posado en un monte. Uno de los policías no ha patrullado más. Desde Murcia me parece algo sorprendente. ¿Cuándo conoceremos la verdad? ¿Por qué no nos lo ponen más fácil y se dan a conocer? Hola, soy Raúl. Una pregunta. ¿El tema de esta noche se puede relacionar con la película Platillos Volantes, que sale el famoso Manolo de la serie Manos a la Obra? Sí, bueno, eso es en el lado más cómico, ¿no? Una historia cómica pero muy trágica, porque hablamos de muertes de personas. Muchos de estos contactados tuvieron un final terrible. Vamos a hablar de todo eso en la siguiente hora y vamos a hablar con alguno de ellos que sigue supuestamente en contacto. Milenio 3. Aquí estamos, en la nave del misterio, nunca mejor dicho, porque sondeamos el cosmos que rodea al espacio y también a la mente humana. Personas creíbles contando cosas increíbles que marcaron su vida. Los libros oficiales, si es que se puede decir, bueno, o comentar de esa manera las obras literarias de estos temas, hablan de un primer contactado. Siempre hay un pionero. Realmente no fue cronológicamente el primero, pero sí quizá el que llevó esto a la prensa, con todo lo que ello conlleva. En alguna ocasión ha pasado su sombra. Murió hace 23 años
por este estudio, Fernando Sesma Manzano. Lo recordábamos en una de las más negras historias que quizá tuvo que ver con el contactismo, el fenómeno Humo. El contactismo también ha dejado cadáveres en las esquinas o, por ejemplo, en las vías férreas. Pero en los años 50 todo se vivía con una especie de expectación ante lo nuevo, ante lo desconocido. Era el tiempo del Sputnik, el tiempo de las imágenes en blanco y negro, de los soviéticos intentando hacer orbitar a un hombre alrededor de la Tierra. Todo lo que estaba un poco más allá del alcance de nuestros ojos era un cielo completamente desconocido. Carmen, ¿quién era Fernando Sesma para que muchos de los amigos que no lo saben lo conozcan y lo ubiquen? Era funcionario de correos en Madrid. A principios de los años 50 comenzó a publicar una serie de artículos en el diario Madrid, que tituló Los platillos volantes vienen de otros mundos. Gracias a esos reportajes, muchas personas comenzaron a interesarse por el tema ufológico, y cuando en 1954 creó la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, BURU, decenas de curiosos, entre ellos grandes personajes de la sociedad de la época como Buero Vallejo o Alfonso Paso, se unieron a ella. Buero Vallejo, ni más ni menos que en la contraportada del diario Pueblo decía: el platillo volante de Madrid tenía 3 bolas, 3 cilindros o 3 esferas gigantescas en su base. Aquello también causó expectación. La prensa no estaba acostumbrada a estos temas. El culpable era ese hombre, Fernando Sesma. Se trataba de un grupo esotérico que se reunía todas las semanas en uno de los salones que tenía el Café Lión en sus sótanos y al que llamaban la Ballena Alegre, por el gran mural que había pintado en una de sus paredes. Allí Sesma, en largas charlas, defendía la existencia de inteligencias extraterrestres y su posible contacto con ellos. Justo en esa época, el periódico El Alcázar saca un reportaje que titula Marte pone en Madrid su primera piedra. Se trataba de la historia de Alberto San Martín Gómez, enfermero de la residencia Las Flores, quien mientras daba un paseo por la ciudad universitaria el 17 de noviembre de 1954, a causa de un dolor de muelas que no le dejaba dormir, contempló como un ser alto y de aspecto más bien angelical hablaba con él y le entregaba una piedra rosácea y rectangular. Segundos después, el ser se alejó, introduciéndose en un disco metálico que despegó a gran velocidad. Fernando Sesma localizó al enfermero, que acabó uniéndose a las tertulias de la Ballena Alegre. Para él no cabía duda de que la piedra era la prueba definitiva de la existencia de los extraterrestres. Con el tiempo, Alberto San Martín se trasladó hasta Brasil, donde moriría con la extraña creencia de que allí encontraría la solución a su enigma. De la piedra nunca más se supo. Una piedra que fue portada 3 días seguidos, el récord de ventas del diario El Alcázar en la época, con un magnífico reportero que se llamaba Arcadio Vaquero. Ni más ni menos que el catedrático de epigrafía, José María de Navascués, el director del Museo Arqueológico, todas las personas que tenían que ver con lo que podían ser antiguas civilizaciones, e incluso algunos de los más afamados minerólogos de la época intentaron durante 2 días con luz y taquígrafos saber qué era esa piedra, que seguramente sería, no sabemos qué sería, pero lo cierto y verdad es que aquel absurdo tremendo provocó un gran impacto en la sociedad madrileña de aquel oscuro año 54. Era la primera vez que en prensa, la primera vez que se hablaba de supuestos extraterrestres. Fijaos, qué reporteros en aquella época, qué titulares. Marte, se creía que eran marcianos, claro, en aquella época no había otra posibilidad. Había una conjunción eterna con el planeta rojo y el misterio. Marte pone en Madrid su primera piedra. En 1962, un ser que dice llamarse Saliano se pone en contacto telefónico con Fernando Sesma. Le dice que viene de un lugar llamado Auco, planeta que orbitaría alrededor de Alfa Centauro. Y a partir de ahí una serie de anónimos. Es una historia muy negra que yo investigué con bastante profundidad, si es que se puede, cuando han pasado más de 40 años desde que ocurrieron los hechos. Una serie de anónimos muy terribles, una serie de cartas que seguramente tenían alguna función. Algunos hablaron de manipulación de las creencias. Unas cartas que venían con un remite, Luna 16, y decían: cede de cabeza, te llevaré oasis, despréndete del cuerpo, abandona tu cuerpo,
nosotros lo recogeremos. Una especie de extraterrestres, entre comillas, de nuevo, que con un medio tan rudimentario como podían ser cartas, se ponían en contacto con aquella gente. Y en Luna 16, y no en otro sitio, sino en Luna 16, ocurre uno de los más terribles crímenes que ha conocido Madrid. Un sastre aniquila a sus 6 hijos, los muestra en el balcón y mata a su esposa. Después se descerraja un tiro. En esa casa y no en otra. Sesma se asustó y la gente que estaba jugueteando con el mundo del contacto, como es lógico, decidieron abandonar. Después, como esto se lleva en la sangre, vinieron otras informaciones, otras historias. Oficialmente, esto que os ha contado Carmen es el inicio del fenómeno contacto, con toda la polémica, con todo lo ingenuo, con todo lo increíble, pero humanamente interesante. Es como empieza, como surge. Pues bien, en Zaragoza había otro personaje que mucho antes ya estaba hablando a los suyos de supuestos mensajes del cosmos. Era Pascual Vázquez Arracó. Puede llevarse el galardón, no sé si bueno o malo, del primer contactado español. Hemos buscado a nuestro corresponsal en esas tierras, a nuestro querido compañero Ángel Briongos, que pudo conocerle y tratarle, para que nos cuente cómo era este hombre muy humilde, que murió en una pequeña casa en un piso de una barriada de Zaragoza, después de haber protagonizado encuentros previa cita, es decir, quedar con los periodistas en las afueras de la ciudad maña y que los periodistas llevasen a su redacción grandes fotografías, por lo menos de fenómenos luminosos extraños, por lo menos de figuras que no eran muy comprensibles. Una de ellas pues ocupó rotativos de toda España, decía un ovni sobre los montes de Zuera. Escuchamos a Ángel Briongos el recuerdo sobre quizá el primer contactado en España, Vázquez Arracó. Y Pascual era uno de esos hombres, de esos contactados, de hecho, de los que decía que iba a aparecer un ovni y el ovni aparecía. O sea, fue un personaje, sobre todo, como bien digo, en la década de los 70, 80, más bien los 70. Pero la verdad es que, según comentaba, parece ser que en la cuna ya habló como diferentes lenguas y demás, ¿no? Y que tenía pues una percepción extrasensorial, digamos que superior a la del resto, incluso a la del resto de videntes de la época y de los de hoy día todavía más, ¿no? Porque hay mucho. Entonces, Pascual, digamos que destacó por ser un hombre que predecía cosas y sobre todo predecía avistamientos. Recuerdo un pequeñito programa de radio que tenía en el año 91 precisamente, y me llamó en una ocasión a la emisora, y en directo. Eso lo solía hacer en más ocasiones, ¿no? Llamaba a las emisoras, sobre todo en las que había programas de este tipo, y bueno, pues decía, esta noche os voy a regalar un ovni. La verdad es que al principio todos pues éramos muy incrédulos, ¿no? Porque bueno, ya a finales de los 80 no había sido, digamos, tan conocido, ya estaba en sus últimos días y estaba más oculto en su casa, permanecía leyendo y demás. Pero curiosamente es que cuando salías a la calle, verdaderamente tenías que fijarte en el cielo, porque casi siempre tenías algún avistamiento, tenías algún indicio de que había una luz en el cielo que se movía, había una luz que no tenía una explicación lógica, que aquello no parecía ningún avión, ni mucho menos ni un meteorito, ni tan siquiera alguna estrella. Y a las 12:16, gracias a nuestro compañero Miguel Pedrero, autor de ese libro Contacto, Comunicación con Seres de Otros Mundos, eso por supuesto entre interrogaciones, como debe ser, sorteamos 3 libros, pues gracias a él tenemos la voz de Pascual Vázquez Arracó, el pionero de este asunto tan extraño y tan, intuimos, peligroso dentro de lo que es las conexiones del cerebro humano, porque esto te puede llevar hacia, imagino, cosas positivas o cosas negativas. Este era Pascual Vázquez Arracó en una conferencia. En la parte de arriba de la hebilla yo noté que manipulaba. Entonces me dijo que estaba grabando mi conversación, fotografías, una película. Yo dudé, lo pensé, joven entonces, y me dice, piénsalo bien, porque te evitarás esto. Y entonces vuelve a tocar la hebilla, y lo mismo que si hubiera visto una pantalla, veo todo el curso de lo que me ha sucedido y lo que falta
a ver si se confirma. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Nos pone Juanma Frasquet este maravilloso fondo cósmico de Michel Jarre, de Rendezvous, y yo me pregunto que precisamente sí, la noche es muy importante, tanto que muchos investigadores aragoneses acompañaron a Vázquez Arracó y también vieron cómo su vida cambiaba, nos lo contaba Ángel Briongos. Miguel Pedrero, compañero desde la cadena SER en La Coruña, el primer contactado español, nada que ver, digamos, con el ámbito, por ejemplo, de Pons Prades, un hombre historiador, escritor, una persona humilde, normal, que de repente empieza a difundir a nivel local las extrañas experiencias y la prensa las corrobora. Es increíble, ¿no? Sí, como te decía anteriormente, protagonizó varios encuentros de estos previa cita en los que citaba a periodistas y también a algunos investigadores del fenómeno ovni muy conocidos, y sobre todo en una ocasión en el año 1979 en el que varias personas se reunieron a las afueras de Zaragoza y pudieron ver por la noche una serie de fenómenos luminosos muy extraños que incluso pudieron fotografiar, pero lo más espectacular fue que al amanecer varios de los presentes dieron la voz de alarma y entonces todos miraron para el cielo y vieron un objeto con aspecto metálico y con la típica forma de platillo volante sobrevolando la zona, y ese platillo volante pudo ser fotografiado. Fíjate que el caso de Pascual Vázquez Arracó es muy curioso. Sí podríamos hablar desde luego del primer contactado, y no solo del primer contactado español, sino, vamos, casi te diría de uno de los primeros contactados mundiales. Él cuenta que su primera experiencia data del año 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera. 1926. Sí, él además es una historia muy curiosa porque él trabajaba en el periódico de Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, y él era un poco el encargado de componer pues los anuncios, las esquelas y ese tipo de historias, ¿no?, en el periódico. Y también era el encargado de llevar las pruebas del periódico a la censura de madrugada antes de que saliera el rotativo al día siguiente. En muchas noches tenía que hacer varios viajes porque llevaba las pruebas del periódico a Capitanía General y los censores en muchas ocasiones no estaban de acuerdo. Volvía al periódico el manuscrito o las pruebas del periódico, volvía otra vez Vázquez Arracó a Capitanía General, de nuevo los censores tachaban alguna cosa, decían que se añadiera algo, y en una de esas noches en el que Vázquez Arracó transitaba de la redacción del Heraldo de Aragón a Capitanía General en el año 1926, repito, cuenta que vio a un ser y a lo lejos un extraño objeto que él decía que claro, que en esa época no sabía lo que era, pero luego cuando empezaron a salir noticias de platillos volantes se dio cuenta que era un objeto con la típica forma de platillo volante. Es muy curioso, Miguel, y permíteme la pregunta, porque es que muchos de estos contactados sufren experiencias en la niñez que no interpretan hasta que muchos años después dicen, caramba, esto tiene que ver con esto. Es una cosa muy parecida a las apariciones marianas, otro tema complejísimo, donde cuando se entrevista o se ven los primeros o las primeras declaraciones de lo que son los testigos, caso Garabandal, caso Fátima, claro, los niños y las niñas y en entornos socioculturales muy concretos no saben lo que han visto, reinterpretan, quizá porque luego el sacerdote se lo dice o por sus propias creencias, lo que han visto, pero hay un encuentro que es muy parecido, ¿verdad? Y a veces completamente absurdo. Hablábamos de San Martín, ahora de Vázquez Arracó, hablamos de encuentros en zonas quizá no muy transitadas, pero en plena ciudad, en plena noche, como si alguien fuera a decirle, oye tú, o sea, a partir de ahora vas a quedar marcado de por vida, ¿no? Sí, lo que decías, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. Yo es una de las cuestiones que planteo en el libro, En Contacto, y es que la interpretación del fenómeno depende, en primer lugar, del contexto, es decir, en primer lugar del testigo. Es decir, si un objeto luminoso es divisado por unas personas que están esperando que aparezca la Virgen, eso sería pues una aparición virginal. Si fueran un grupo de espiritistas, pues podría ser una entidad espiritual. Si fuese un grupo de contactados extraterrestres, eso sería un ovni. Es decir, que el fenómeno también se interpreta un poco dependiendo del contexto. Y por otra parte, sí hay una cuestión, una mera hipótesis que también planteo en el libro, y es que
muchos de los casos de contacto extraterrestre tienen muchas concomitancias, muchos parecidos con otros casos de contacto, pero con entidades que no se identifican como extraterrestres, en el caso de las apariciones marianas, en el caso del espiritismo, en el caso, ya hablaríamos de las posesiones o las religiones africanas, o en el caso de uno de los fenómenos más extraordinarios que creo que se está dando actualmente en el mundo del misterio, que es la transcomunicación instrumental. Además, hace poco he tenido la oportunidad de escuchar algunas grabaciones de transcomunicación instrumental, conversaciones de un, podríamos llamar contactado de italiano, Marcello Bacci, muy conocido, y una serie de experimentos que se han hecho por parte de diplomáticos, por parte de ingenieros, por parte de técnicos de todo tipo, ¿no? Y en todos estos casos también son casos de contacto, solo que no se identifican como entidades extraterrestres. Los métodos de contacto en muchas ocasiones son similares, los mensajes también en muchas ocasiones son muy similares, los fenómenos extraños que rodean a estos casos de contacto también. Entonces yo me planteo, y es una mera hipótesis, ¿no será que hay una inteligencia detrás de todo este tipo de fenómenos y se muestra de manera diferente a las personas según sus creencias y según su contexto? Y ya termino, voy más allá. Si nosotros aceptamos que algún tipo de inteligencia es capaz de interactuar con la mente de una persona, como hemos hablado anteriormente, de Pons Prades, de Vázquez Arracó, eso abre unas perspectivas realmente terribles. Es decir, porque si esa inteligencia tiene la capacidad de interactuar con Pascual Vázquez Arracó o con Andrés, Ciudadanos Anónimos, también tendría la capacidad de interactuar con científicos, con líderes políticos. Entonces ya estaríamos hablando de un fenómeno que tendría la capacidad de influir en la historia, en la sociedad humana, sin dejar rastro, lo que abre unas perspectivas, como digo, realmente terribles. La verdad es que sí, porque muchos también hablan de que el fenómeno está aquí y que es un fenómeno de estudio. Hay un caso también terrorífico en Francia, muy polémico, todavía sin resolver en parte, ocurrido en Cergy-Pontoise, en las inmediaciones de París, donde varios de los protagonistas, o uno de ellos sobre todo, un muchacho que fue portada de todas las revistas de Europa en aquel año 79, decía que había estado 7 días desaparecido, había visto una serie de historias, y luego muchos grandes investigadores hablaban de la posibilidad de que a ese pobre testigo, que podíamos ser cualquiera de nosotros, ciertas agencias de inteligencia, eso ya no sé, ponerle la calificación que queráis, le habían hecho creer una experiencia hipnótica, le habían hecho creer que había estado en una nave de otro mundo. No sé qué piensa la gente, porque ahora vamos a entrevistar a uno de los más polémicos contactados españoles para que saquéis vuestras conclusiones. Carmen, ¿qué está diciendo la gente? Pues mira, a raíz de lo que comentaba Miguel Pedrero, nos preguntaban, ¿se conoce algún contacto durante algún acontecimiento histórico? ¿Se conoce algún...? Bueno, depende, hay algunos contactos que son ya fenómenos históricos en sí, como el de Fátima y demás. Ahora no responderá Miguel. Miguel, estoy leyendo tu libro y me encanta, me estoy quedando alucinada, pero tengo una pregunta. ¿Qué grado de fiabilidad te merecen los testigos que aparecen en el libro? Miguel, ¿puede ser una respuesta muy breve? Complicada, claro. Sí, no, yo desde luego los testimonios que plasmo en el libro, pues desde luego son aquellos que me dan mayor credibilidad o que al menos no tengo ningún motivo para desconfiar por varias circunstancias. Por un lado, porque como decía antes, son personas muy creíbles, que tienen mucho que perder, que cuentan cosas increíbles, y por otro lado, porque otros de los testimonios que plasmo en el libro, pues son personas que plantean o muestran algún tipo de pruebas fotográficas o testigos, otra serie de testigos que corroboran sus experiencias. Pruebas fotográficas, se lo he dicho Miguel, el libro está lleno de fotografías, y quizá a los periodistas y a los investigadores es lo que más nos interesa, porque uno puede pensar lo que quiera, es libre, pero ¿qué muestras tiene usted para darme a mí? Bueno, pues ahora vamos a ir a hablar con uno de los que lleva 25 años sacando documentos gráficos, a ver qué nos cuenta. Desde Mataró nos dicen, creo en los ovnis y en vida en otros mundos, pero nadie ha traído una prueba fehaciente. ¿Por qué? Lo que más me llama la atención de este tema, la descripción de estos seres, siempre es la misma. Hasta en algunas pinturas rupestres están pintadas como se describen hoy. Hola, me llamo Juan Manuel. Creo que los extraterrestres siempre han estado junto a nosotros a lo largo de los tiempos. Solo esperan el momento oportuno. Saludos. Soy Francisco Romero desde Albacete. Tenéis que saber que en la Guerra Civil se produjeron algunos hechos de carácter ufológico que fueron ignorados. ¿Por qué quien quiere contactar casi siempre no contacta y el que pasa del tema consigue contactar? Nos preguntaba Jaume desde Barcelona. Lo que no me termina de encajar es que hablara con los extraterrestres. ¿Es posible que hablaran nuestro idioma seres de otro planeta? Nos pregunta Ricardo desde Villalba.
Bueno, 2:27, un montón, así late el 7640, sorteamos 3 libros de Contacto de Miguel Pedrero. Bueno, nosotros buscamos pruebas, evidentemente, lo hemos dicho. En Cataluña ocurre un fenómeno cuando menos curioso que tenéis que conocer, y seguro que nuestros oyentes catalanes lo conocen ya, muchos de ellos. Ocurre en la montaña de Montserrat, y una persona llamada Luis José Grífol, que además es un importantísimo empresario catalán, que no creo que tenga nada que ganar, más bien perder con estas declaraciones, resulta que se ve hilado en este fenómeno. Empiezan a ocurrir una serie de misterios en el cielo que le acompañan, y poco a poco periodistas, poco a poco gente empieza a acudir con él determinado día, el día 11, a un lugar de esa montaña. Esas reuniones han pasado por mejores y peores épocas. Queríamos saber si en el 2005 el fenómeno continuaba. Le preguntábamos a nuestro compañero Josep Guijarro, colega además en las tareas radiofónicas en su programa en Radio Nacional de España, porque él desde niño descubrió aquel mundo. ¿Cómo era para un niño esa información que se rumoreaba casi en corrillos en Barcelona de que un extraño individuo, además con un nivel cultural altísimo, pues provocaba o atraía esos fenómenos en el cielo? Nos lo cuenta Josep. Había oído hablar que todos los meses en la montaña de Montserrat, los días 11, tenían lugar una suerte de encuentros con los ovnis, de contactos. Fíjate, para un joven en aquella época, yo podía tener pues 16, 17 años, para mí era muy sugestivo. Claro que yo partía de una premisa equivocada, esperaba encontrar en aquella explanada frente a la Roca Foradada, un lugar mítico, telúrico, importantísimo dentro del folclore y las tradiciones catalanas, pues una suerte de despliegue científico. Me imaginaba ver telescopios, me imaginaba ver aparatos de percepción óptica del firmamento, nada más lejos de la realidad. Lo que había era un nutrido grupo de personas apasionadas por los misterios del cosmos que se reunían en torno a la figura de un personaje, Luis José Grífol, quien a la vez que hablaba a la multitud, lo hacía también para lo que él define como los de arriba. Y bueno, de vez en cuando una de esas sentencias resultaba importante para los de arriba, insisto, pues se veían trazos en el cielo, ¿no? Uno podía pensar que se trataban de meteoritos, te lo aseguro, pero en otras ocasiones han habido acontecimientos que en lo personal me han convencido de que algunos de esos encuentros podían representar, no sé si ovnis, pero en cualquier caso una suerte de inteligencias o una suerte de fenómeno dimensional difícilmente explicable. A las 2:30 Juanma Frasquet nos sigue llevando por el espacio en nuestra nave del misterio con estos sonidos. ¿Es el espacio? ¿Es la imaginación? ¿Son los complejos conductos del cerebro humano? ¿Quién lo sabe? Josep dice que había un elemento más para que el investigador o el embrión de investigador se interesase por el fenómeno. Es que además Grífol presentaba pruebas gráficas. Posee una extensísima colección de fotografías, a cual más impresionante, de esos objetos que cruzan el firmamento. Y es cierto que algunos de ellos pues son tan sugerentes que los escépticos han dicho que si se trata de cualquier cosa convencional, pero desde luego es muy difícil. Yo invito a cualquiera de los oyentes de Milenio 3 que lo pruebe a dirigir su cámara al firmamento y que los posibles meteoritos crucen por delante de su ojo. Sí que es difícil, porque uno puede hacer la prueba. El meteorito delante del objetivo es raro, ¿no?, que siempre ocurra. Pero nosotros, con todas las dudas del mundo, lo que queríamos era saber cómo sigue todo eso. Esto ocurría en el año 77. La mayoría de contactados, de una manera u otra, o se decepcionaron, o llevaron sus caminos por otras sendas. Un cuarto de siglo después queríamos saber si todo esto seguía y que os lo contase a vosotros. Luis José Grífol, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. A día de hoy, ¿sigue esa historia? ¿Sigues hilado a esa historia? Ya lo creo, que sí. ¿Sigues, Y cada vez, pues, de una forma más intensa. Y aprovechando, pues, el pozo de tantos conocimientos con los que me he podido hacer gracias a este, digamos, contacto permanente a distancia y quizás mucho más cercano. Luis, ¿me vas a permitir una cosa? Quizá los más jóvenes no conozcan la extraña, extraordinaria historia de Luis José Grífol. ¿Tú podrías contarnos cómo empieza todo? Tuve ya conciencia de que tomaba contacto con ellos fue
igual que Siragusa, teniendo 33 años, en el año 77, estando viendo una película cómica de la Thames Television, que era aquella de los Roper, distendido precisamente por la comicidad de la serie, pues es cuando sentí pues un escozor rarísimo, y para que mi mujer no se asustara, pues porque tenía a los niños pequeños al lado, salí a la terraza que vivo frente al mar a tomar una bocanada de aire, y como todo el mundo suele hacer instintivamente en verano, para ver cómo estaba el cielo despejado. Y entonces me sorprendió al alzar la vista que un cañonazo de luz potentísimo, con una estela que le subseguía, vamos, un ovni en toda la regla, pues iba perpendicular hacia la línea del horizonte, y ahí cruzaba, digamos, haciendo un ángulo e iba hacia la derecha, es decir, hacia Barcelona. Y luego a la semana aproximadamente de ese primer hecho, pues se produjo el segundo. Y ahí es cuando, viendo el cañonazo, habiendo sentido la sensación de inquietud y como si me hirviera la sangre, salí otra vez, y viendo el cañonazo ya le dije a mi esposa, ¿quieres ver un ovni? Y dice, ahora lo verás por la línea del horizonte. Y fue la primera persona que lo vio, a la que se lo hice ver. Sentía como un rubor que me rodeaba el cuerpo y tenía percepción a distancia de los objetos y una extraña comprensión de todos los porqués, de comportamiento en especial y de todo mi círculo de amistades y de parientes. Una cosa extraordinaria. Ya habiendo tenido incluso clariaudiencias, como por ejemplo haber oído mi nombre de pila primero, Luis, pero así, Luis, acentuado y sugestivo, con una voz como femenina pero brillante, o sea, vibrante y algo metalizada, que era casi como, digamos, casi como una orden, ¿eh? Estaba durmiendo y eso, y entonces inmediatamente lo asocié a los de arriba, salí a la terraza y tenía frente a mí, sobre el mar rielando más que la luna, un ovni, bamboleante. Y entonces, lógicamente, lo asocié de inmediato, ¿no? Hasta el año 80... o sea, esos 3 años, del 77 al 80, desde que los empecé a ver sobre casa, pues estuve viéndolos continuamente sobre casa, ¿no? E incluso, pues, haciendo demostraciones, apareciendo a la madrugada, que repasando, por ejemplo, pues las notas del ejército o los radaristas del radar del aeropuerto de Barcelona, se podía verificar que lo que digo es cierto, porque tengo las fechas. Es decir, tengo un ovni bamboleante al amanecer, brillando como una perla, tal como los describen los hindúes, y pasar 2 cazas del ejército del aire varias veces por debajo del mismo, y el ovni hacer como un yo-yo, es decir, cuando los tenía que parecía que iban a colisionar, pues subir para arriba y luego bajar cuando los cazas se veían obligados a dar un gran giro, porque no pueden retrocesionar como ellos en 180 grados, ¿no? Como si fuera un rebote de pelota sobre una pared. Y todas estas cosas, y entonces ya fui cogiendo gran confianza en mí mismo y en el contacto, y lo fui explicando, y también intentándolo fotografiar en aquel entonces en diapositivas, pero luego me di cuenta que la diapositiva era muy inconveniente porque, digamos, la instantaneidad de paso de los aparatos, que son tan raudos, pues era muy difícil, digamos, conseguirla, y se me ocurrió filmarles con las películas que estaban entonces de moda, que eran las del Super 8, ¿no? Las de cuestiones de recordación de escenas familiares y tal. ¿Y qué material llegaste a compilar, Luis? Entonces me fui haciendo con un acervo fotográfico y ya fui enseñándolo. Contacté con Antonio Rivera, con Angelo Franchetto Grasis, que era el representante de Eugenio Siragusa en España, y estos pues ya se encargaron de irlo aireando y me ayudaron, ¿no? ¿Y cuándo se empieza a unir la gente? ¿O cuándo sabes tú que hay que ir en una fecha concreta? ¿Cuándo llegas tú a esa conclusión? Sí, esto fue en el 11 del 11 del año 79, se produjo el hecho extraordinario del aterrizaje forzoso en Manises, que algunos, digamos, que prefiero no mencionar y que no quisiera estar en su pellejo, porque por dinero se dedican a difuminar y a soterrar este tema, pues luego se han dedicado a decir que era caso concluido, que era una farsa, y no hay nada más lejos que eso. Es decir, lo que se dijo que era ovni es ovni. Yo tengo unas secuencias de escuadrillas de ovnis que son justamente de esa época. Pero claro, cuando al año siguiente, el mismo día, se volvió a repetir no lo del aterrizaje forzoso en Manises, sino el acoplamiento múltiple simultáneo a 7 aviones de nacionalidad e índole distinta sobre territorio catalano-aragonés-balear, pues ya estuvo clarísimo de que aquello era intencionado, que era un mensaje,
Y entonces, como ya había subido a Montserrat a solas, y había tenido una experiencia muy fuerte, que fue la respuesta de si saben dónde están los espíritus de nuestros difuntos, cosa que les pregunté cuando tenía a casi toda mi familia mayor a punto de desaparecer, y cuya filmación me valió la invitación por recomendación de Rivera a la cámara, ante el UFO Study Group de la Cámara de los Lores, que dirigía o presidía Lord Clancarty. Pues cuando tuve eso, ya luego de la reiteración, pensé que eso ya tenía que hacerlo ver a otras personas, porque habían evolucionado a petición verbal mía y tenía la seguridad de que, no sé por qué, pero de que también consentirían hacerlo ante otros. Oye, Luis, una cosa, hay que dejarlo bien claro, es verdad, no me acordaba que eres, junto con Antonio, la única persona que ha disertado de este asunto en la Cámara de los Lores británica. Y tengo que añadir, cosa que no se ha publicado nunca, que Lord Clancarty, que ya falleció, cuando le presenté las fotos la víspera de la boda real inglesa, ahora se va a reiterar, pero con Lady Di, fui ya por mi cuenta y riesgo y pagándome todos los gastos a ver a Lord Clancarty y a explicarle que le habían contado una mentira en cuanto que la Guardia Civil me había confiscado la película. Y entonces, cuando Lord Clancarty recibió las 10 ampliaciones que le obsequié, se excusó de no haberme invitado antes que a Maurice Chatelain, que era una lumbrera francesa al servicio de la NASA en tema OVNI, y que escribió el libro Los mensajeros del cosmos, Le Messager du Cosmos. ¿Cómo fue la experiencia, Luis, allí delante de la Cámara de los Lores con toda esa gente observándote? Pues fue muy bien, me dieron un largo aplauso. Ruth Rees, que era la secretaria de Lord Clancarty, dijo que el hecho más importante del año 83 fue mi alocución a los Lores. ¿Cuándo se empieza a unir la gente de toda condición, de toda cultura, de toda creencia a tus viajes a Montserrat? Pues claro, el mérito no es mío, ¿sabes? El mérito es de los de arriba, que anticipo que no están para dar espectáculos, también tal como decía Eugenio Siragusa. Y la primera subida la hice con precisamente su amigo Angelo Franchetto, que era un señor muy respetable, cofundador de Olivetti con Camilo Olivetti en Barcelona, empresa en la que trabajé también 5 años. Completábamos, sin saberlo, fue casual, 18 personas, ¿no? Y ahí pues evolucionaron 5 veces a petición verbal, exactamente 3 como les pedí yo, y 2 en sentido opuesto a como les pidió otra persona que quizás estaba en una actitud negativa. Y la primera cosa pues fue del estilo salir por favor sobre nuestras cabezas en dirección a unas rocas que se llaman las agujas o las agullas, y al instante lo hicieron. Luego un vuelo rasante y luego pues en otra dirección, ¿no? Incluso, según tengo entendido, porque nos lo han confesado varios investigadores que no son precisamente muy crédulos, algunos de los más jóvenes sufrieron experiencias que marcaron su vida también. Pues contigo, claro, Montserrat. estamos hablando de Javier Sierra y de Manuel Carballal. Habíamos pasado por el monasterio de Montserrat, por el camarín de la Virgen, se lo enseñé porque no lo conocían, y luego en los aparcamientos vi por delante, por el cielo, que pasaba un bólido plateado. Y les dije, anda, pues ya os podéis preparar en función de lo que acabo de ver. Luego llegamos a la explanada que hoy en día pues ya es tan conocida, que le llamamos de los avistamientos, y ahí pues empezaron a verse una especie de encendidos como reostáticos, por ser proporcionales tanto en crecimiento como en decrecimiento, pero que partían de un núcleo, que no son como que tienen una cierta semejanza con las descargas eléctricas de las nubes tormentosas, pero que no son tales. Y porque son regulares y hay unas cadencias fijas, y eso mismo la proporcionalidad del incremento y del crecimiento de la luz. Se vio un ovni en toda la regla, que salió por encima nuestro, grueso, con una latencia como una especie de sístole y diástole. Y entonces yo, como soy bastante presuntuoso, pues entonces fingí mucho valor, pero la verdad es que es imponente, ¿no? Y el hecho también de que se lo haya comunicado a tanta gente, pues es que muchas veces te sientes arropado, ¿no? Se les puede llamar ángeles, superiores, intercesores, dioses del pasado. No están sometidos ni al tiempo ni al espacio. Los preferidos de nuestro mundo son los niños, siendo ellos, a pesar de su superioridad, como niños. Nosotros en nosotros mismos tenemos una chispa de divinidad, que es lo que nos merece el que ellos se refieran a nosotros. El Papa Wojtyła decía, non avete paura, no tengáis miedo. Bueno, pues ellos dicen de otra forma y doblemente confirmado, no tenemos que tener miedo a nada. Muchísimas gracias por habernos dejado recorrer una parte de ese maravilloso fenómeno curioso que por lo menos ha cambiado tu vida para bien. Un abrazo muy fuerte, Luis José Grifol. Igualmente a todos.
Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio. Ya sabéis que esta noche sorteamos Contacto, comunicación con seres de otros mundos, escrito por nuestro invitado Miguel Pedrero y publicado por EDAF. Soy Miguel de Varna. ¿Por qué cuando alguien dice haber tenido contactos lo tachan de loco? ¿No será que a algunos les interese que creamos eso, que están locos? Habrá de todo, digo yo, ¿eh? Otro amigo nos dice, ¿no será que somos un experimento extraterrestre y que las apariciones sean controles? ¿A qué se deben tantos fracasos en la exploración del espacio? Víctor desde Madrid, los extraterrestres están ahí pero no se dejan ver fácilmente y además las agencias secretas los ocultan. Me encanta este tema. Soy Cristina, vivo cerca de la montaña de Montserrat y dicen que la montaña es una puerta dimensional. ¿Ovnis en Ciudad Universitaria? Ahora toda la noche a mirar al cielo, porque estoy en un colegio mayor y a pasar canguelo. Saludos. El primer contactado fue Moisés. ¿No lo vais a comentar? Pues don Miguel Pedrero, podíamos comentarlo porque una de las partes importantes es cómo los contactados, y yo de verdad que aquí siempre he sido muy escéptico, lo sigo siendo, pero me parece un fenómeno humano increíble, no solo a veces tornan hacia la religión, podríamos ver incluso en las palabras de Luis José Grifol algunos de esos toques, ¿no? Algunos hacia el lado positivo, otros, bueno, cada uno que lo interprete, pero sí es cierto que hay un toque mesiánico en muchos de los contactados. Es más, autores como tú proponéis que incluso algunas de las grandes religiones surgieron por fenómenos como esto, pero en vez de con fotografías en el año 77, pues mucho antes, ¿no, Miguel? Sí, claro. Simplemente, yo no puedo afirmar eso, pero simplemente comparando los casos de contacto en la actualidad de personas como Luis José Grifol y otros que hemos comentado en este programa y otros muchos que nos faltan por comentar, que dicen estar en comunicación con seres de otros mundos, pues sí, esas experiencias que ellos cuentan, las trasladas a hace 1000 años, o hace 2000 años, o hace muchos más años, te das cuenta que tienen muchas concomitancias, muchos comunes denominadores con algunos de los profetas o de los fundadores de las grandes religiones. Hablaba este amigo que nos enviaba un mensaje de Moisés. Cualquiera que siga la historia de Moisés en los libros sagrados del cristianismo, pues desde luego si lo ve con una perspectiva de un hombre del siglo XX, bueno, en este caso ya del siglo XXI, y en vez de atribuir las experiencias a dioses, en este caso a Dios o ángeles o enviados del Altísimo, pues ves estas experiencias como seres extraterrestres, seres venidos de otros mundos que contactan con hombres de hace miles de años, pues uno puede llegar a la conclusión de que esos fenómenos son prácticamente parecidos. Estoy recordando, pues en el caso de Moisés, el líder del pueblo elegido para llegar a la tierra prometida, pues esa columna de nube de día y columna de fuego de noche que los acompañaba, ¿no? Si esas descripciones que aparecen en los libros sagrados del cristianismo lo vemos con una perspectiva de un hombre del siglo XXI, pues quizás estuviéramos hablando de un objeto volador, ¿no? En el caso de Moisés hay muchas circunstancias que se podrían interpretar de esa manera, y como Moisés, pues ya no por no irnos ya a otras culturas, ¿no? Como la hindú, el Ramayana, el Mahabharata, en el que se describen hace miles de años pues objetos voladores, incluso los vimana, ¿no? Efectivamente, los vimanas, y además que sobre esto hay cosas muy interesantes porque universidades de la India y de Estados Unidos están siguiendo estos textos sagrados, el Ramayana y otros, y el Mahabharata, pues para tomar algunos elementos y construir aparatos voladores, porque en estos, repito, textos sagrados de hace muchos miles de años hay toda una serie de detalles concretísimos, pues qué combustibles se utilizaban, descripciones mecánicas de estos objetos, vimanas, que en el fondo eran objetos voladores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sobre esto habría muchísimo Abriríamos que hablar. ahí la puerta, Miguel, a un mundo fascinante que es los supuestos dioses venidos de la antigüedad, ¿no? Pero a mí me gustaría que dieras un giro radicalmente, que nadie suponga aquí que nosotros somos divulgadores, periodistas, nosotros estamos para poner un fenómeno que lo ha dicho mucha gente en las críticas que ha recibido tu libro, Contacto, que será un material sociológico que yo dudo del sociólogo, del puro y duro sociólogo o interpretador de la realidad, que no le interesa esto, porque gente de toda condición y cultura no solo han sido ellos, sino que se han arrastrado a muchos miles de personas. Desgraciadamente el fenómeno contacto solo suele ser noticia cuando, por ejemplo, se inmola a la gente, mueren en suicidios pactados, como ha ocurrido con contactistas, que así ha pasado, pero hay algo mucho más apasionante en todo esto. Pero también hay fraude, nos lo estaban preguntando ahora al 7640. Claro que hay fraude. Me gustaría que presentases una voz
también nos traes de tu archivo, Miguel, la voz clarísima de un fraude, cómo la mente humana a veces puede maquinar, cómo alguien puede hacerse pasar por contactado. Es el llamado caso Daro, ¿no? Sí, este caso es muy curioso, surge en La Coruña, y el protagonista es un personaje absolutamente excepcional. Cualquiera que lo haya conocido sabe que tenía una inteligencia fuera de lo común, un hombre que encandilaba con sus palabras, y este hombre, que era un ejecutivo de una multinacional, pues en un determinado momento contactó con determinados investigadores para contar una historia increíble, y es que estaba en contacto con seres de otros mundos, y no solo eso, sino que con el paso del tiempo presentó todo tipo de pruebas, fotografías, filmaciones, incluso el corte, que supongo que es al que te refieres, que vamos a escuchar una conversación con uno de estos presuntos seres extraterrestres. Bueno, luego al final, después de una larguísima investigación, se descubrió que todo era un absoluto y total fraude. En este caso, bueno, la cosa quedó ahí y no llegó a más. Simplemente había una serie de personas que creían en él, y cuando se descubrió que era un fraude y él al final lo tuvo que confesar, pues la cosa quedó en nada, quizás por un afán de protagonismo, en este caso. Pero hay otros muchos casos, y le dedico un capítulo monográfico en el libro, En Contacto, en el que sectas muy peligrosas han aprovechado el fenómeno ovni, y esto ha acabado pues con abusos de menores, con todo tipo de taras mentales, con suicidios colectivos. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos casos. ¿Tú crees que, por ejemplo, este caso, el caso Daro, se perseguía formar un grupo? ¿Quién sabe? La grabación que nos has pasado, Miguel, es sorprendente, depende de cómo se enfoque. Claro, esto ya hace pues más de una década. Él graba uno de esos mensajes que ¿por dónde llegaban? ¿Por qué conducto le llegaban a él? ¿O él decía que tenía un encuentro directo? Explícanoslo, Miguel. Sí. En este caso él comentaba que tenía un encuentro directo con estos seres, y que, bueno, directamente cogía una grabadora y grababa. Como digo, bueno, esto es la radio y solo podemos escuchar, ¿no? Pero este hombre presentaba fotografías y presentaba filmaciones absolutamente espectaculares. Y yo recuerdo que la última vez que hablé con él, me decía que era una pena porque si este caso de contacto se lo hubiese inventado 5 o 6 años después, con todo lo que aprendió de manejo de cámaras, etcétera, él me decía textualmente: no me descubría ni Dios, hacía un fraude mejor que el de Meyer. Qué curioso, fijaos que otra cara tiene el fenómeno contacto, ¿no? Cómo puede atraer a gente que desde luego no es muy recomendable porque lo quería engañar. Esta es la grabación de un supuesto extraterrestre que luego no fue tal, pero que cautivó e hizo pasar muchas noches a muchos investigadores, y como es normal recibían las pruebas y decían: caramba, por fin un contacto como queríamos, con pruebas incluso sonoras. Por supuesto, eran unos seres, como muchas veces se describen, hipotéticos, que no se diferenciarían de nosotros, a no ser porque aparecen de esa manera tan extraña. Hablaban con una voz metálica, quizá demasiado metálica. Una creación colectiva. La maldad toma cuerpo mediante las energías lúdicas de nuestras identidades, de cuerpo, de carne, de huesos y de sangre, carecen de espíritu. Y al carecer de espíritu, ya que son solo energías lúdicas, carecen de conciencia. Y al carecer de conciencia, están libres de cualquier atadura genética, social, religiosa. Tecnología al servicio del fraude en este caso, pero no todo es así. Siempre hay una balanza curiosa que tiene sus fluctuaciones. Justamente ahora, hace 30 años, hay historias maravillosas. Por supuesto, nos dejamos muchísimas en la faltriquera para continuar en próximas semanas con este fenómeno y hablar también del fenómeno a nivel mundial. Hubo, por ejemplo, en Canarias, hace 3 décadas exactamente ahora, lo que se llamó Operación 23. Seguro que muchos jóvenes canarios que ahora nos escuchan no saben de qué hablo. Bueno, por vez primera, un equipo multidisciplinar con técnicos en electrónica, la naciente informática de aquella época, ingenieros, periodistas, se juntaban en un sitio donde estaban ocurriendo fenómenos extraños. Se utilizaba un medio de contacto muy curioso, que ahora le vamos a preguntar a Miguel por él, la Ouija. Pero lo que contrarrestaba con esa especie de método tan raro, tan polémico, eran unos hombres llenos de sensores, de aparatos, de medidores de ultrasonidos, de máquinas infrarrojas rodeando una playa. Era la playa de La Tejita, un lugar solitario. Hoy está muy cerca del aeropuerto sur de Tenerife. Allí estaban pasando cosas y después de un contacto, todo un grupo de personas intentaron vivir algo. Nunca supieron realmente qué les pasó. Todo se ha quedado como un sueño. Solo tenemos las fotografías. La Operación 23, otra de esas historias que seguro si la cogen Spielberg haría una película. Pasó en España
y por lo tanto pasó sin pena ni gloria. La queremos recuperar con nuestro fiel corresponsal allí, José Gregorio González, 30 años después. Y siempre ha sido una zona mágica donde ya hay historias antiguas de luces populares. Este grupo, bueno, había tenido una serie de experiencias de forma individual y también de forma grupal, y en un momento determinado, a través de la Ouija, que era el sistema de comunicación que además ellos sometían a un estricto análisis y una comprobación permanente, y además muchas veces las sesiones de Ouija las hacían en un tono distendido, con broma, para no dramatizar e intentar llegar al meollo de la cuestión, pues empezaron a recibir un mensaje casi no insistente, que se le citaba el 23 de octubre a las 23 horas en la playa La Tejita. Era una cosa permanente, una y otra vez la Ouija repetía eso como si fuese un disco rayado, y decidieron acudir a la cita, pero decidieron ir con un as en la manga, ¿no? Y ese as era ir provistos de aparatos electrónicos, de tecnología capaz de medir las constantes vitales de las tres personas principales, pero sobre todo de Emilio Burgón y Paco Padrón, que eran los que tenían que estar a pie de playa, con cámaras que se disparaban automáticamente ante cualquier movimiento, medidores de infrarrojo, en fin, hasta de ultrasonido. O sea, esta gente contaba con una tecnología que en aquel momento les obligó a pedir permiso al gobierno civil de entonces. Claro, no, con todo este dispositivo, imagínate, ¿no? Estamos hablando del año 75. Y bueno, evidentemente aquellos aparatos detectaron lo que pasó en la playa y dejaron un registro fotográfico, dejaron registro de las constantes vitales de los testigos, y bueno, podemos ver en esas fotografías unos trazos luminosos enormes, muy nítidos, muy visibles, unos fogonazos de luz que se correspondían curiosamente con lo que ellos vieron emerger de la playa, que eran unos potentes focos luminosos que a unos metros de la costa, bueno, llegaron a causar llegaron incluso a deslumbrarles, ¿no? Además, en una de esas fotografías históricas había dos sombras, dos seres, que se repitieron durante años en las mentes de muchos de estos experimentadores. Uno de ellos le mandamos un fuerte abrazo, Paco Padrón. Miguel, fenómeno de contacto, la Ouija, la tecnología. Hablaremos mucho más de este tema, pero la gente ha intentado la escritura automática, ha intentado todo tipo de medios para acercarse a este fenómeno que en España pegó durísimo a partir del año 75, ¿no? Sí, la Ouija, fíjate que es un poco lo que hablábamos antes, que los métodos de contacto que utilizan muchos de los contactados, es decir, la Ouija, la escritura automática, incluso en muchas ocasiones la mediumnidad, son recursos para contactar con esos otros seres, en este caso extraterrestres, que toman del mundo del espiritismo clásico, es decir, la mediumnidad, la escritura automática, la Ouija, solo que en este caso, en vez de contactar con seres extraterrestres, pues contactaban con entidades espirituales. Otra cuestión ya, y entramos en algo más interesante, es la tecnología, de lo que hablábamos anteriormente, la transcomunicación, es decir, la conversación con supuestas entidades desencarnadas o seres espirituales o extraterrestres a través de medios electrónicos, es decir, en este caso se quedan grabados, o hay una conversación a través de determinados aparatos electrónicos. Y aquí ya también entraríamos en otra cuestión que yo creo que es una de las más apasionantes y las más desconocidas dentro del fenómeno del contactismo, y al que le dedico un capítulo en el libro. Te haría una propuesta, sí, Miguel, que es, emplazar para abordar ese tema que pocas veces hemos tocado en Milenio 3, que además hay especialistas también y buenos amigos que están trabajando en ello, como Carlos Fernández, para hacer un episodio sobre esa transcomunicación, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Parece que hay un fenómeno que se interpreta según nuestras condicionantes sociales, religiosas, culturales, y que se presenta y se deja grabar, y no sabemos lo que es. Vamos a ir con la última banda de preguntas. Primero los tres ganadores de contacto. Katia. En primer lugar, buenas noches. Cristina dice que vive cerca de la montaña de Montserrat y que la montaña es una puerta dimensional. Bueno, pues para ella uno de estos libros de contacto editado por EDAP de Miguel Pedrero. El segundo ganador dice, el primer contactado fue Moisés. ¿No lo vais a comentar? Bueno, pues ya lo hemos comentado antes. Es uno de los que ha hecho una pregunta. Habíamos leído ya un mensaje. Y el tercer ganador dice, hola Iker, la música a la que te referías al comienzo del programa, las relacionadas con la ufología, porque con ella empezaba la serie de televisión Investigación OVNI. Sí, es verdad, la famosa Alfa de Evangelis. Es que nos aclaran cosas los oyentes que no sabemos, que no recordamos ni nosotros, Katia. Vamos con una especie de cóctel de pensamiento que ha producido este primer encuentro con el fenómeno contacto aquí en Milenio 3. Hola, soy Kiko, están aquí, nos observan, nos miran y ven lo mal que lo hacemos para proteger nuestro planeta. Vaya pedazo tema el de hoy. Lo que no entiendo es que la mayoría de testigos no tienen sensación de temor. Yo les tengo auténtico pánico. Haced otra alerta.
Eso nos sigue diciendo Pepe Alcalá de Henares, dice: os propongo que entrevistéis en directo a Juan Manuel Trejo y a José Hidalgo. ¿Qué os parece? ¿Cuándo y dónde será la próxima alerta 2005? Que ya tengo ganas. Y César desde Barcelona nos dice que si de tan lejos vienen los extraterrestres, aparecen y desaparecen, y si son viajeros del tiempo, muchas civilizaciones los han visto y siempre son los mismos. Bueno, la verdad es que teorías hay yo, como soy un ignorante de todo, no sé absolutamente nada, pero lo cierto y verdad es que se habla de un fenómeno general que, como vemos, es muy cambiante, como un baile de máscaras, ¿no? Y no sabemos qué es. También se pregunta, como un amigo que nos escribe desde su piso de Albacete, dice que le encanta oírnos y que los contactados no podrían ser esquizofrénicos, oyen voces y las creen también, sí, ¿no? Y yo estoy convencido que una parte importante de este fenómeno tiene que ver con la mente humana y con, sin duda alguna, problemas de la mente humana que sin duda siguen siendo un misterio, porque cuando te metes en las investigaciones de ese tipo de cosas también te encuentras con fenómenos difíciles de explicar, ¿no? J.A. dice que poco a poco pierde la esperanza de llegar humildemente a conocer un pequeño porcentaje de la verdad cósmica de la que procedemos. Y Ana de Madrid va más allá, dice que si la Virgen pudo ser una contactada y el ángel anunciador un extraterrestre. Claro, pero es que esto es muy escandalizador, imagino que a mucha gente le puede sentar fatal, pero es cierto que todo eso es misterio, todo eso queda en un umbral que nunca podremos descubrir. Miguel Pedrero, compañero, autor de este libro, autor de esta investigación, y que yo creo que dará para hablar mucho en Milenio en futuros programas, desde La Coruña, con los compañeros en Cadena Ser Coruña. Un abrazo muy fuerte, compañero. Igualmente, Iker, a ti y a todo el equipo. Hasta pronto. Yo creo que aquí ni quitamos ni ponemos, Carmen. A mí es un fenómeno que siempre me ha generado, lo dicho, mucho escepticismo, pero también una gran impresión de que el mayor misterio, como siempre, nuestro hermano el hombre y lo que pasa por su cerebro, si podemos ayudar a acercarnos a él, a comprenderlo, pues mejor que mejor. Volvemos el domingo con un montón de cosas. Un abrazo, amigos. Milenio 3.